No recuerdo exactamente cuándo comenzó mi obsesión por las carreteras solitarias. Quizás fue después de mi primer viaje largo en coche, cuando descubrí la sensación de libertad que venía con conducir sin un destino fijo, solo siguiendo el rumbo del camino. Desde entonces, he explorado muchas rutas, pero ninguna me ha marcado tanto como aquella carretera perdida en medio de la nada. Era una tarde calurosa de verano cuando decidí aventurarme por esa carretera secundaria. No era una ruta que apareciera en los mapas principales. De hecho, la descubrí por casualidad mientras intentaba evitar el tráfico de la autopista. Las indicaciones eran escasas, y los carteles deteriorados apenas señalaban el nombre de algún pueblo remoto al final del camino. El sol comenzaba a ponerse cuando me di cuenta de que probablemente me había perdido. No había visto otro coche en horas, y el paisaje árido y desolado no ofrecía ningún punto de referencia. Decidí seguir adelante, confiando en que eventualmente llegaría a algún lugar donde pudiera volver a orientarme. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño desvío apenas visible entre la maleza. Dudé por un momento, pero la curiosidad pudo más que la prudencia, y decidí tomar el desvío. El camino se volvió aún más angosto y estaba cubierto por ramas y hojas caídas. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras avanzaba lentamente entre los árboles. Después de unos minutos que parecieron horas, el camino se abrió repentinamente a un claro en el bosque. Frente a mí había una casa abandonada, rodeada de una atmósfera que parecía retener susurros del pasado. La estructura estaba en ruinas con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra y musgo. Era una escena directamente salida de una película de terror, pero yo estaba demasiado intrigado para retroceder. Decidí explorar la casa. Cada paso crujía bajo mis pies, y el aire estaba cargado de un olor rancio y polvoriento. Me aventuré por los pasillos desiertos, iluminando con mi linterna los rincones oscuros donde parecía que las sombras cobraban vida propia. Subí lentamente las escaleras, medio esperando encontrar algo inesperado en cada esquina. En el último piso, encontré una habitación que parecía haber sido la más preservada. La puerta estaba cerrada, pero se dio con un chirrido inquietante cuando la empujé. Dentro, encontré una escena que me heló la sangre. Una cama deshecha, viejos muebles cubiertos de polvo, y en el centro de la habitación, una silla vacía con unas esposas oxidadas sobre los brazos. El terror se apoderó de mí mientras me preguntaba qué habría sucedido en ese lugar. Mis pensamientos corrían descontrolados, imaginando historias de horror y tragedia que podrían haber ocurrido en ese sitio olvidado por el tiempo. Sin embargo, no había evidencia concreta, solo la sensación perturbadora de que algo terrible había pasado allí. Decidí salir de la casa lo más rápido posible. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor, mientras descendía las escaleras y salía a la luz del crepúsculo. El aire fresco y la vista del camino despejado fueron un alivio, pero la sensación de intranquilidad persistía en mi mente. Conduje durante horas hasta que finalmente encontré una gasolinera en un pueblo pequeño. Detuve mi coche y entré tembloroso, buscando desesperadamente algo de normalidad. Mientras pagaba por la gasolina, noté un periódico viejo en el mostrador. El titular decía, «Misteriosa desaparición en la carretera 22». El artículo hablaba de una mujer que había desaparecido sin dejar rastro hace años, su coche encontrado abandonado en el camino. Mis manos temblaban mientras leía, tratando de conectar los puntos en mi mente. ¿Había encontrado yo la casa donde ocurrió todo? ¿O era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada? La noche caía rápidamente cuando salí de la gasolinera y me dirigí de regreso a la carretera principal. Desde entonces, he intentado olvidar esa experiencia, pero algo en mí sigue sintiendo que hay respuestas que nunca podré encontrar. La carretera solitaria y la casa abandonada siguen apareciendo en mis sueños, recordándome que hay historias que nunca se contarán por completo. A veces me pregunto si debería haber investigado más, o si fue mejor dejar que el misterio permanezca intacto. Lo único que sé con certeza es que esa carretera no era solo un camino de asfalto perdido en el paisaje, era un portal hacia lo desconocido, un recordatorio de que en las profundidades de lo abandonado y olvidado yacen secretos que desafían la lógica y la razón humana. Y así, mientras escribo estas palabras, el recuerdo de aquella experiencia sigue persiguiéndome. La casa abandonada sigue en pie en algún lugar, quizás esperando a que alguien más se atreva a adentrarse en sus sombras
y desentrañar la verdad que ya se oculta entre sus paredes crujientes y su historia sin contar. Cuando comencé mi viaje aquella tarde, nunca imaginé que me llevaría por un camino que desafiaría mi cordura y me dejaría con más preguntas que respuestas. Era un día soleado de primavera y decidí tomar un desvío para explorar una carretera secundaria poco transitada en las afueras de la ciudad. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba gradualmente de campos verdes y árboles frondosos a una vista más árida y desolada. No tenía un destino específico en mente, simplemente disfrutaba de la sensación de libertad que traía consigo el conducir sin un rumbo claro. Sin embargo, a medida que pasaban los kilómetros, me di cuenta de que me alejaba cada vez más de la civilización. Las señales de tráfico eran escasas, y los pueblos que encontraba estaban deshabitados o parecían haber sido abandonados hacía tiempo. Justo cuando pensaba en darme la vuelta y regresar, vi un desvío poco señalado que parecía conducir a través de un bosque espeso. La curiosidad me empujó a tomar ese camino, deseando descubrir qué más podía esconder aquel lugar apartado del mundo. El sendero se volvió estrecho y sinuoso, con ramas colgando sobre mi coche y crujidos inquietantes bajo los neumáticos. A pesar de la creciente sensación de inquietud, continué avanzando, sintiendo que algo me atraía más allá de la razón. Después de lo que pareció una eternidad, emergí de entre los árboles y me encontré frente a una casa antigua y solitaria. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo y hiedra. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, dejando la casa atrapada en un estado de abandono perpetuo. El silencio que rodeaba el lugar era tan profundo que podía sentirlo en mis huesos, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos que se negaban a revelarse. A pesar de la sensación de malestar que me invadía, decidí explorar la casa. Cada paso resonaba en el suelo de madera podrida, y el crujido de las vigas parecía susurrar historias de tiempos pasados. Me aventuré por las habitaciones vacías, iluminando con mi linterna las sombras que danzaban en las paredes. Cada habitación parecía contener más preguntas que respuestas, como si estuviera descubriendo capas de historia enterradas bajo el polvo del olvido. Fue en el último piso donde encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante, una habitación con muebles antiguos y una cama deshecha. La atmósfera era opresiva, como si el peso de los años se hubiera concentrado en aquel espacio. Pero lo que más me perturbó fue lo que encontré en el centro de la habitación, una silla vacía con unas esposas oxidadas sujetas a los brazos. Mis manos temblaban mientras contemplaba aquel macabro descubrimiento. ¿Quién había estado atado allí? ¿Qué horrores habían ocurrido en aquel lugar olvidado por el tiempo? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero las respuestas parecían esquivas, escondidas detrás de las sombras que llenaban la habitación. Decidí salir de la casa, sintiendo el alivio de la luz del sol filtrándose a través de las ventanas rotas. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía, como si la casa misma hubiera dejado una marca indeleble en mi alma. Cada paso hacia afuera era un escape de un pasado oscuro que se negaba a revelarse por completo. Regresé a mi coche y continué mi viaje, pero la experiencia en la casa abandonada seguía acechándome. Me encontré revisando noticias locales y registros históricos, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido allí. Sin embargo, cada búsqueda fue en vano. Parecía que la casa y su historia estaban condenadas a permanecer en el reino de lo desconocido. Con el paso de los días y las semanas, traté de dejar atrás aquel recuerdo inquietante, pero las imágenes de la casa y las esposas seguían apareciendo en mis sueños, recordándome que hay lugares en este mundo donde el pasado se niega a morir. A veces me pregunto si debería haber investigado más, o si fue mejor dejar que el misterio permaneciera intacto, preservado en su propio tiempo y espacio. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que nunca encontraré respuestas definitivas sobre lo que ocurrió en aquella casa perdida en medio de la nada. La carretera solitaria y la casa abandonada seguirán siendo un enigma, una historia sin un final claro, dejando a quienes escuchen mi relato con la misma sensación de desconcierto y temor que me ha acompañado desde aquella tarde fatídica. Y así, la ruta del olvido permanece como un recordatorio de que hay cosas en este mundo
que desafían la razón y la comprensión humana, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para adentrarse en lo desconocido. Cuando pienso en esa tarde, mi mente se transporta de inmediato a la carretera serpenteante que se adentraba en las profundidades del bosque. Era una tarde de otoño. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas que se reflejaban en los árboles que flanqueaban el camino. Mi curiosidad me impulsó a explorar esa ruta poco transitada, sin darme cuenta de que me llevaría a un encuentro con lo inexplicable y lo terrorífico. La carretera se volvía cada vez más estrecha a medida que avanzaba, como si el bosque mismo estuviera intentando cerrar el paso a los intrusos. Ramas nudosas se inclinaban sobre mi coche, creando sombras inquietantes que parecían moverse por su cuenta. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el susurro del viento entre las hojas y el crujido de las ramas bajo las ruedas. Después de unos kilómetros de recorrer la senda, vislumbré entre los árboles una casa antigua y decadente. La estructura estaba cubierta de enredaderas y musgo. Las ventanas rotas dejaban entrever la oscuridad que habitaba dentro. Aunque mi instinto me decía que diera la vuelta, una fuerza inexplicable me empujó a detenerme frente a la casa abandonada y explorar su misterioso interior. Caminé cautelosamente por el sendero que conducía a la entrada principal. Cada paso resonaba en el suelo cubierto de hojas secas y el aire estaba cargado de un olor rancio y polvoriento. Empujé la puerta entreabierta con un chirrido que resonó en el silencio de la tarde. Al entrar, una sensación de opresión me envolvió como una manta fría y húmeda. La casa parecía congelada en el tiempo, como si los años no hubieran dejado su marca en sus paredes descoloridas y sus muebles cubiertos de polvo. Avancé por los pasillos oscuros, mi linterna iluminando destellos de lo que alguna vez había sido un hogar. Retratos descoloridos colgaban de las paredes, mirándome con ojos desvaídos que parecían seguirme a medida que pasaba. Subí con cuidado las escaleras crujientes, la madera protestando bajo cada paso. En el segundo piso encontré una habitación que parecía haber sido la más preservada de todas. La puerta se abrió con un suspiro de resistencia, revelando una escena que me heló la sangre en las venas. Una cama deshecha con sábanas ajadas y rotas, muebles cubiertos de telarañas y en el centro de la habitación, una silla solitaria con un periódico arrugado sobre el asiento. Me acerqué lentamente y recogí el periódico con manos temblorosas. La fecha en la parte superior era ilegible por la humedad y el paso del tiempo, pero los titulares aún eran legibles. Desaparición misteriosa en el bosque. La muerte sigue sin explicación. El artículo hablaba de una familia que había desaparecido sin dejar rastro en la zona hace décadas. Sus cuerpos nunca fueron encontrados y las autoridades no lograron resolver el caso. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Había encontrado yo la casa donde ocurrió todo? ¿O era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada? Miré a mi alrededor, sintiendo que las sombras se cerraban sobre mí, como si los fantasmas del pasado estuvieran observando cada uno de mis movimientos con interés moribundo. Decidí salir de la habitación y de la casa lo más rápido posible. El aire fresco de la tarde me recibió como un abrazo liberador cuando finalmente crucé el umbral hacia el exterior. Me apresuré a regresar a mi coche, sintiendo que cada sombra se retorcía y se contorsionaba detrás de mí mientras huía del lugar maldito. Conduje durante horas, tratando de dejar atrás el recuerdo de la casa y su historia inquietante. Sin embargo, la sensación de intranquilidad persistía en mi mente como una sombra acechante. Me encontré revisando registros en línea y buscando noticias locales sobre la desaparición de la familia, pero cada búsqueda fue en vano. Parecía que la casa y su historia estaban destinadas a permanecer en la oscuridad, atrapadas en una red de misterio y olvido. Desde entonces, he intentado olvidar esa experiencia, pero algo en mí sigue sintiendo que hay respuestas que nunca podré encontrar. La carretera solitaria y la casa abandonada continúan acechándome en mis pensamientos, recordándome que hay historias que nunca se contarán por completo. A veces me pregunto si debería haber investigado más, o si fue mejor dejar que el misterio permaneciera intacto, preservado en su propio tiempo y espacio. Hoy, mientras escribo estas palabras, la sensación de inquietud vuelve a mí,
como si las paredes de la casa estuvieran susurrando secretos que nunca serán revelados. La senda de los susurros permanece como un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza oscura, esperando ser explorados por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para adentrarse en lo desconocido. Y así, mientras el sol se pone en el horizonte y la noche envuelve el paisaje con su manto de oscuridad, la historia de la casa abandonada y la familia perdida sigue resonando en mi mente, dejándome con la misma sensación de inquietud y temor que experimenté aquella tarde fatídica en la senda de los susurros. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí tomar un atajo por una carretera secundaria poco conocida. Había salido tarde del trabajo y la autopista principal estaba congestionada debido a un accidente. Confiando en mi GPS para guiarme, pronto me encontré conduciendo por una serpenteante carretera rodeada de densos bosques. Las luces de mi coche apenas iluminaban más allá del asfalto mojado, y el sonido de la lluvia golpeando el techo creaba una atmósfera de tranquilidad tensa. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más sombrío y solitario. No había señales de vida a mi alrededor, ningún otro vehículo en kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando vi una figura junto al camino. Al principio pensé que era una ilusión creada por la lluvia y la oscuridad, pero a medida que me acercaba, vi claramente a una mujer empapada bajo la tenue luz de mi faro. Estaba de pie junto a un coche averiado, con la mirada perdida en la oscuridad. Instintivamente decidí detenerme para ayudar. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer parecía desconcertada y nerviosa, pero finalmente asintió con la cabeza. Me acerqué más y noté que llevaba un vestido blanco que ahora estaba empapado y adherido a su cuerpo. «Mi coche se ha averiado», dijo con voz temblorosa. «No sé qué hacer. No tengo señal en mi teléfono y he estado caminando buscando ayuda, pero no he visto a nadie hasta que apareciste». Le ofrecí llevarla hasta la ciudad más cercana donde podría conseguir ayuda. Ella pareció aliviada y aceptó mi oferta. Subió al asiento del copiloto y cerró la puerta con un suspiro. Mientras conducía traté de entablar una conversación para calmar su nerviosismo, pero noté que evitaba hablar sobre sí misma o sobre cómo había terminado allí. A medida que avanzábamos por la carretera solitaria, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí. Había algo extraño en la manera en que la mujer miraba por la ventana, como si estuviera buscando algo que solo ella podía ver. También noté que no respondía a algunas de mis preguntas y parecía perdida en sus propios pensamientos. Después de un rato, llegamos a un pequeño pueblo. Le indiqué dónde estaba la estación de servicio más cercana y le ofrecí llamar a un mecánico para que revisara su coche. Sin embargo, cuando llegamos allí, la mujer pareció dudar. «No creo que necesite ayuda después de todo», dijo de repente, mirándome con una expresión que me hizo estremecer. Antes de que pudiera decir algo, salió del coche rápidamente y se perdió entre las sombras de la noche. Me quedé allí, en la estación de servicio desierta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era esa mujer y qué estaba haciendo en esa carretera desolada? Decidí dejar el asunto de lado y continuar mi camino hacia casa. La experiencia me dejó inquieto, pero pronto la rutina diaria me absorbiría de nuevo. Sin embargo, algo en mí seguía pensando en aquella noche y en la extraña mujer que había aparecido de la nada. Pasaron semanas antes de que volviera a pensar en aquella noche lluviosa. Estaba en casa, cenando solo mientras repasaba los eventos del día en mi mente. El sonido del timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrir, me encontré con un oficial de policía parado en el umbral. «Buenas noches, señor», dijo el oficial con seriedad. «Me pregunto si podría responder algunas preguntas sobre una mujer desaparecida hace algunas semanas». Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. El oficial explicó que la mujer en cuestión había sido vista por última vez esa misma noche que yo la encontré en la carretera. La había estado buscando en la zona, pero hasta ahora no habían encontrado ninguna pista de su paradero. «¿Puedo hacerle algunas preguntas?», preguntó el oficial mirándome con atención. Aunque mi mente gritaba que no dijera nada, le conté al oficial todo lo que recordaba de esa noche. La mujer empapada, el coche averiado,
nuestra breve conversación y su extraña partida en la estación de servicio. El oficial tomó notas en su libreta, agradeciéndome por mi cooperación antes de despedirse y alejarse por el camino oscuro. Me quedé parado en el umbral de mi casa, sintiendo cómo la noche cerraba su manto alrededor de mí. La desaparición de la mujer me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué había pasado realmente aquella noche en la carretera? ¿Por qué la mujer parecía tan nerviosa y evasiva? ¿Y por qué desapareció sin dejar rastro después de que le ofrecí ayuda? Durante semanas, seguí pensando en el caso. Busqué noticias locales y actualizaciones policiales, pero nada surgió. La mujer, al igual que mi encuentro con ella, parecía haber desaparecido en la oscuridad de la noche sin dejar rastro alguno. Con el tiempo, el recuerdo de esa noche comenzó a desvanecerse lentamente, pero nunca del todo. Siempre habrá un rincón de mi mente que se pregunte qué sucedió realmente en aquella carretera solitaria y qué secreto ocultaba la mujer que encontré esa noche. Así que aquí estoy, contando mi historia con la esperanza de que algún día encuentre respuestas. La carretera nocturna y la misteriosa mujer siguen siendo un enigma en mi memoria. Un recordatorio de que a veces las respuestas se esconden en los lugares más oscuros y desconocidos de nuestras vidas. La carretera serpenteaba a través del paisaje rural como una serpiente perezosa. Su pavimento agrietado y sus señales descoloridas indicaban que rara vez era transitada. Era un día de verano sofocante cuando decidí aventurarme por esa ruta, buscando un respiro lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, lo que encontré en ese recorrido solitario fue mucho más que un simple escape. No había planeado adentrarme tan profundamente en el campo, pero un giro equivocado y un GPS terco me llevaron a explorar un territorio desconocido. A medida que el sol caía lentamente en el horizonte, las sombras se alargaban sobre la carretera y los campos de maíz que la rodeaban. Una brisa cálida agitaba las hojas de los árboles dispersos, creando un murmullo suave que parecía envolver todo el entorno en un manto de misterio. Fue entonces cuando vi el desvío apenas visible entre los árboles. Dudé por un momento, pero la curiosidad pudo más que la prudencia, y decidí tomarlo. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa, rodeada por densos bosques que parecían devorar la luz del sol. Ramas crujían bajo mis neumáticos, y el aire se volvía más fresco a medida que me adentraba en lo desconocido. Después de un trayecto que pareció una eternidad, la carretera finalmente se abrió a un claro en el bosque. Frente a mí, se alzaba una casa antigua y decrépita, su silueta oscura contra el cielo anaranjado del atardecer. La estructura estaba cubierta de maleza, y parecía haber sido abandonada durante décadas. Mi curiosidad se transformó en intriga, y decidí explorar la casa. Cada paso resonaba en el porche de madera crujiente mientras me acercaba a la puerta principal, que se balanceaba débilmente con el viento. Empujé la puerta y entré en lo que parecía un vestíbulo oscuro y polvoriento. La sensación de abandono era abrumadora. La casa olía a humedad y a tiempo olvidado, como si cada habitación guardara secretos sepultados bajo capas de polvo. Avancé con cautela por los pasillos desiertos, mi linterna arrojando sombras inquietantes sobre las paredes desconchadas y los muebles cubiertos de sábanas sucias. Subí las escaleras, sintiendo que cada crujido resonaba en el silencio pesado que envolvía la casa. En el último piso, encontré una puerta entreabierta que parecía conducir a una habitación parcialmente iluminada por la luz moribunda del crepúsculo. Entré con precaución y me encontré con una escena que me heló la sangre. La habitación estaba amueblada de manera sencilla, pero con un aire de antigua elegancia. Una cama con dosel, cubierta con sábanas polvorientas, ocupaba el centro de la habitación. Frente a la cama, había una cómoda de madera tallada y un espejo ovalado cubierto de manchas oscuras. Lo que más llamó mi atención fue una pequeña mesa auxiliar junto a la ventana, sobre la cual había un conjunto de cartas amarillentas. Me acerqué y las examiné con curiosidad. Estaban escritas a mano en un estilo elegante y en un lenguaje que parecía de otra época. Las fechas en las cartas sugerían que habían sido escritas hace más de 100 años. Mientras hojeaba las cartas con creciente fascinación, escuché un ruido sutil que provenía de fuera de la habitación. Me congelé.
mis sentidos alerta mientras escuchaba atentamente. Pero el único sonido que llenaba el aire era el susurro suave del viento entre las hojas de los árboles. Decidí dejar las cartas en su lugar y explorar más a fondo la habitación. Abrí cajones y armarios, pero solo encontré más polvo y recuerdos del pasado. Fue entonces cuando noté una pequeña puerta oculta detrás de un armario. La curiosidad me impulsó a abrirla, revelando una escalera angosta que descendía a las profundidades de la casa. Bajé con cautela, mi linterna iluminando el camino oscuro y húmedo. Al final de la escalera, encontré una puerta cerrada con llave. La cerradura parecía antigua y oxidada, pero después de unos intentos logré abrir la puerta. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. La habitación era pequeña y estaba llena de libros y documentos amontonados en estanterías polvorientas. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera gastada, había un viejo gramófono cubierto de telarañas. Junto al gramófono, había una caja de música en miniatura, cuya melodía se había detenido hace mucho tiempo. Mientras exploraba la habitación, escuché nuevamente el mismo ruido sutil que había percibido antes. Esta vez, provenía de detrás de una cortina vieja que cubría una ventana al final de la habitación. Mis manos temblaban mientras apartaba la cortina, revelando un pequeño agujero en el vidrio sucio. Miré a través del agujero con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Lo que vi al otro lado me dejó paralizado de horror. Una figura oscura y borrosa se movía entre los árboles. Sus ojos parecían reflejar la luz de mi linterna. No pude distinguir más detalles antes de que la figura desapareciera en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, salí de la habitación secreta y subí las escaleras con prisa. Salí de la casa lo más rápido posible, sintiendo el aire fresco de la noche como un bálsamo en mi piel. Me alejé de la casa abandonada, mi mente llena de preguntas sin respuestas, y mi cuerpo temblando por la experiencia sobrecogedora que acababa de vivir. Con el tiempo, intenté olvidar lo que había visto y experimentado en esa casa perdida en el bosque, pero cada vez que cierro los ojos, todavía puedo ver la figura acechando entre los árboles, recordándome que hay lugares en este mundo donde los secretos del pasado se entrelazan con el presente de manera inquietante y misteriosa. Y así, la carretera olvidada y la casa abandonada permanecen como un enigma en mi memoria, un recordatorio de que a veces es mejor dejar que los misterios permanezcan sin resolver, guardados en las sombras donde pertenecen. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.